El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días, y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte a Jesús y entonces comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio vuelta y mirando a sus discípulos lo reprendió a Pedro, diciéndole: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, el que pierda su vida por mí, por la buena noticia, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras del Santo Evangelio guarden, Señor, todos nuestros pecados. Queridos hermanos en el Señor, la primera lectura que hemos leído del profeta Isaías es una profecía acerca de Jesús. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas, no retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Es una referencia profética a lo que va a vivir Jesús y que en el Evangelio de hoy lo anuncia por primera vez el Señor. Comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser condenado a muerte y resucitar al 3er día. Y agrega, hablaba de esto con toda claridad a los discípulos. En este contexto aparece la pregunta de Jesús a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dicen? San Mateo dicen qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre. Y bueno, y hay distintas versiones. Unas personas dicen que es Juan Bautista, otros que es Elías, otros que algún profeta. Otro evangelista agrega a Jeremías, justamente también por otras profecías de Jeremías, de todo lo que fue sufriendo este profeta, aplicándolo a la venida del Salvador y lo que él iba a sufrir. El mismo Herodes pensaba que era Juan Bautista, que él había mandado matar. ¿Quién dicen que soy yo?, le pregunta a los apóstoles. ¿Ustedes qué opinan? Y se refiere Jesús aquí a qué opción han llegado ellos. Sobre la persona de Jesús. ¿Por qué han optado? ¿Por él, por algo? ¿Contra él, más o menos? No es una definición de diccionario lo que el Señor quiere, sino más bien ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué decido yo hacer con mi vida en relación con Jesús?
Y sería bueno que después nosotros, en un momento de oración, también nos preguntemos esto: ¿qué puedo decir yo de Jesús? ¿Quién es para mí? Porque si yo opto por Jesús como lo que dice Pedro, el Mesías, bueno, es el Señor que reina en mi vida, entonces tendré que poner las cosas en concordancia con eso. Los apóstoles no hablan, sino que Pedro, en nombre de todos, o Simón, mejor dicho, todavía no era Pedro, en la versión de San Marcos dice: tú eres el Mesías, y en la de San Mateo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Seguramente la escuela que había tenido Pedro, o mejor dicho Simón, no era tan grande como para que pudiese hablar del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, del Dios vivo, del Mesías. Sí sabía lo que la tradición, lo que la palabra de Dios hasta el momento hablaba del Mesías, que el Mesías era el Rey, aquel que iba a venir a salvarlos, pero con una actitud mesiánica, histórica, quizás hasta política, de un militar fuerte que lo salvara del imperio que lo subyugaba. Y Jesús lo felicita, una especie de bienaventuranza aquí en el medio del Evangelio: Simón, feliz de ti, hijo de Jonás, porque esto no te lo revela la carne ni la sangre, es decir, ninguna persona te lo revela, ningún libro, sino mi Padre que está en el cielo. Mi Padre que está en el cielo te lo revela. Y yo te digo, ahí le cambia el nombre: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerán contra ella. De ahí no es cierto que los pontífices se cambian el nombre cuando son elegidos papa. Simón, tú eres Pedro, sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Y ya el Señor había explicado: aquel hombre sensato que edificó la casa sobre roca, y cayeron las tormentas, las tempestades, la lluvia, etcétera, etcétera, y la casa no se derrumbó porque estaba bien construida sobre la roca. Y le agrega a Pedro: yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Acá entendemos que Pedro es instituido por el Señor. Nadie se arroga este ministerio, ni tampoco uno es dueño de atar y desatar. Somos administradores que debemos ser fieles y prudentes, como dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el administrador fiel y prudente que reparte la ración de alimento a sus compañeros en el momento oportuno, cuando no está el dueño de casa? Y hasta acá todo más o menos va tranquilo, va bien. Pero aparece un momento conflictivo después de esta pregunta sobre la identidad de Jesús, sobre la felicitación a Pedro. Es decir, como si Jesús dijera: bueno, ahora vamos a explicar lo que sigue, vamos a poner los pies en la tierra, y le anuncia por primera vez su pasión. Es decir, voy a ir a Jerusalén, voy a sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, voy a ser condenado a muerte, pero el tercer día voy a resucitar. En otra parte dice: no entendían qué era esto del tercer día de la resurrección. Esto, por supuesto, le cae como un balde de agua fría al pobre Pedro, que lo lleva aparte y le dice: Señor, esto no puede suceder, Dios no lo va a permitir. Entonces, ahí entendemos lo que Pedro sabía del Mesías. El Mesías no podía sufrir.
El Mesías venía a reinar. Es como si dijéramos, David iba a sufrir. David reinó, David gobernó, David, hizo muchas cosas, y como que nadie podía con él. Entonces ahora, alguien de la descendencia davídica que dice que es el Mesías y va a morir, ahí se nos complica la cosa. No era la idea que tenían. No era la idea. Aparte, sabían que el Mesías vendría de Belén, la ciudad de David, y ellos decían que Jesús venía de Nazaret, que era en realidad donde había vivido de chico, pero no había nacido allí. Había nacido en Belén de Judea. Entonces Pedro tiene eso en la cabeza, y los demás también. De hecho, había un par de discípulos que eran de esa secta llamada los celotes, que estaban abiertamente en contra de los romanos. Jesús no deja pasar esto, porque también podemos entender que Simón Pedro lo amaba mucho a Jesús y lo protegía de alguna manera y no quería que sufriera. También podemos entenderlo así. La otra también es que ser el segundo después del Mesías, hablando así humanamente, no era mal negocio para Pedro, ¿no? De pasar de pescador de peces a pescador de hombres y ser la piedra donde se iba a fundar esta nueva comunidad. No sé si Pedro lo entendía mucho, pero si lo pensaba por allí, se había sentido muy contento, ¿no? Muy contento. Pero todavía no había venido el Espíritu Santo, que era quien daría la fortaleza, la convicción, la enseñanza, la sabiduría por todo esto. Entonces Jesús le va a decir a Simón: retírate, vete detrás de mí, Satanás, porque eres un obstáculo, tus pensamientos no son los de Dios, sino los pensamientos de los hombres. Y esto hace referencia a que es una piedra de tropiezo. Allá cuando Jesús es tentado por el demonio en el desierto, le dice el demonio: tírate de allí arriba hasta abajo, porque está escrito, los ángeles te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Y también al decirle: retírate, vete de mí, detrás de mí, Satanás, le está diciendo: a ver, acá hay que seguir los planes de Dios, aunque a ustedes no les guste esto. Entonces, Satanás va detrás de Dios, y tú que eres un Satán, también ve detrás, por esos pensamientos que tienes. Calculo que Pedro no habrá entendido mucho, así que no creo que haya habido ninguna discusión allí. ¿Por qué? Era todo así tan, ¿no?, de esta manera tan repentina, pero esto está bueno, ¿no? ¿De quiénes son mis pensamientos? ¿Cómo pienso yo? Otra pregunta para hacernos: ¿según Dios o según los hombres? Ciertamente que a todos nos produce tristeza el Viernes Santo cuando Jesús muere en la cruz, pero también veamos la alegría del Domingo de Gloria cuando Jesús resucita, y todo lo que significó la Pascua del Señor para la vida de nosotros los creyentes. Entonces Jesús aprovecha este tema de su pasión para hablar del discipulado. ¿Qué condiciones tengo que tener yo para seguir al Señor? Porque hasta acá lo venían siguiendo, pero ya a la primera frase de decir voy a morir, ya hay como un retroceso, no es bien entendido. Entonces Jesús claramente les dice: miren, el que quiera venir detrás de mí tiene que hacer tres cosas. Una, renunciar a sí mismo. Dos, cargar con su cruz. Y tres, que me siga. Esto es lo que tiene que hacer el discípulo. Pero para esto, el discípulo tiene que tener una actitud de humildad.
porque renuncia a sí mismo, de servicio, de obra de misericordia y de solidaridad con el destino del Maestro, que es seguirlo hasta la muerte. Y de hecho Pedro lo siguió hasta la muerte, ¿no? Y muere cabeza abajo. Le predice Jesús: cuando tú eras joven te vestías, iba donde querías. Cuando seas viejo, otro te va a atar y te llevará donde no quieras. Y así le predecía la muerte. Y agrega Jesús: el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que pierda su vida por mí, la encontrará. No sabemos cuánto habrán entendido de todo esto, o cuánto entendemos nosotros también de todo esto, y que ciertamente es difícil, porque renunciar a uno mismo, cargar con su cruz, seguirlo, quiera que no, nosotros estamos siempre pensando en el bien, en el bien, en el triunfo, en ganar, en la paz, un montón de cosas que no tengan color de cruz. Pero hay que ver el sentido también de la cruz. Como dice San Juan Crisóstomo, en un árbol se cometió el pecado, en un árbol vino la redención. El árbol de la vida, decimos el Viernes Santo cuando traemos la cruz al altar. Entonces, renunciar a mis proyectos, a mis cosas, o por lo menos ponerlo en las manos del Señor, porque puedo renunciar a mis caprichos, puedo renunciar a muchas cosas mías que no son necesarias, o decir: Señor, te lo entrego todo, haz de mí lo que quiera, hágase tu voluntad, y las cosas me van mejor, que no significa que esas cosas que yo estoy pensando necesariamente sean malas. Quizá en el fondo son buenas y yo quiero nomás que sean como yo quiero que sean, ¿no? La cruz tampoco nadie la quiere cargar, ¿no? Entonces por ahí como que pretendemos, como en el cuento del padre Menapache, dejar la cruz en el costado, en una pared, hasta que busquemos otra y después coincide que la que agarramos es la que dejamos, ¿no? Pero la pregunta es: ¿quién puede tomar la cruz de otro? Al menos puede ser el cireneo del otro, pero cargarla, la cruz de uno es de uno. Si yo estoy enfermo, el enfermo soy yo, la enfermedad la tengo yo, el otro me puede ayudar, me llevará al médico, me comprará los remedios, me llevará al kinesiólogo, etcétera, etcétera. Pero la cruz es mía y tiene que servirme para algo esta cruz. Ahora bien, la cruz la puedo tener para mirarla, pero acá el Señor lo pone claro: es cargarla, hacerla mía. Así como en estos días decíamos de tomar conciencia de que dentro nuestro, por el bautismo, en nuestro corazón está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y camino todo el día con ellos, también debo caminar todos los días con mi cruz. Y es mi cruz, y la tengo, y vamos a seguir con ella. Si yo la quiero negar, la cruz sigue existiendo. Y para seguir al Señor hay que seguirlo con la cruz. ¿Por qué Él va con la cruz? Vamos a estar desprolijos en el desfile cuando todos vayan con la cruz y el Señor primero con la cruz y algunos de nosotros vayamos sin cruz. Si ustedes se equivocaron de desfile, es en otro lado, acá es con cruz, sin cruz no. Y entonces Jesús ve que esto le ha trastocado un poco la situación a sus discípulos y los ha puesto, en algún lugar dice una palabra dura, los escandalizó, palabra que por ahí se usa, ¿no? Se escandalizó. Y entonces les va a poner un manto de piedad a todo esto. Y les va a decir: miren, en el día del juicio final van a ver la gloria. Y voy a venir resucitado en esa gloria de mi Padre. Y cada uno va a pagar de acuerdo a su conducta. El Señor está vivo, está en la gloria con el Padre y con el Espíritu Santo, y cada uno será responsable de su conducta. Bien, no sé cuántos nos habrá convencido, porque entendamos nuevamente, no ha venido el Espíritu Santo. Y le agrega, por si fuera poco,
a ellos ahí, miren, algunos de ustedes no van a morir sin ver antes esta gloria. O sea, ¿hay otro juicio final antes? No, se está refiriendo a la transfiguración. A la transfiguración. Entonces, 6 días después, Jesús lleva a Pedro, a Santiago y a Juan a un monte elevado y se transfigura en presencia de ellos. ¿Y qué significa se transfigura? Que quiere mostrar un poco del cielo por anticipado de lo que va a ser la gloria eterna. Ellos que se escandalizaron con la muerte de Cristo. Entonces ellos permanecieron despiertos y vieron la gloria del Señor, agrega San Lucas en su escrito. ¿Y en qué consistió la transfiguración? En que el rostro de Jesús se volvió luminoso como el sol y sus vestiduras blancas como la luz. Y aparecen Moisés y Elías, que significan la ley y los profetas. La síntesis del mandamiento del amor que predica Jesús en el Nuevo Testamento, y hablaban entre ellos. Ahora bien, ¿por qué no creían que Jesús era el Mesías? Porque ellos sostenían que antes de que venga el Mesías tenían que venir aquellos que habían sido arrebatados al cielo, como fueron Enoc, y como fueron también Elías y Habacuc, fueron arrebatados al cielo. Por eso Jesús va a decir, ustedes piensan que tiene que venir Elías, y ya vino, refiriéndose a Juan Bautista. Entonces, como no vinieron, en cuanto a la letra, ahí no lo vieron, bueno, este no es el Mesías. Pero allí se transfigura. Entonces, este grupito de 3 nomás, que son los que irán al Monte Calvario, en la noche de la vigilia, entienden esto. Y entonces aparece la parte final. Una nube los cubre con su sombra, que es el Espíritu Santo, y se escucha la voz del Padre sobre el Hijo, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. En él tengo puesta mi predilección. ¿Y qué es lo que tiene para decirnos el Señor? Esto. La síntesis que existe entre Moisés y Elías en cuanto a la caridad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Bien, ahí termina esta cuestión. Ahora bien, quería saludar de un modo particular a mis colegas docentes en el Día del Maestro, los que están presentes y los que estarán a lo mejor en sus casas participando de la misa por los medios. Y tenemos que partir de la última cena, cuando Jesús en Juan 13 le dice a los discípulos, ustedes me llaman maestro y lo soy, y lavé los pies de ustedes, hagan lo mismo ahora entre ustedes. Lo que decíamos recién de la humildad. Por eso, con San Francisco de Sales podemos decir, todos somos discípulos. Quizás no todos somos docentes, maestros, profesores, pero sí todos somos discípulos. Todos somos discípulos. Y como decía un pedagogo, educar es formar a Jesús en el corazón del alumno. Jesús se dedicó a enseñar toda su vida pública. No hubo momento que no aprovechara para la enseñanza. Por eso nosotros hoy día sería bueno también que repasáramos las enseñanzas de Jesús y también las enseñanzas de otros hombres y mujeres de la Iglesia que se dedicaron justamente a cultivar este tema de la enseñanza, como fueron el beato Fray Humberto Esquiú, beatificado por el Santo Padre el sábado pasado, San José de Calasanz, el Padre José Kentenich, San Agustín, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, San Felipe Neri, Don Bosco, San Juan Bautista de la Salle, San Marcelino Champañán, Santa Ángela de Mérici y muchos otros que se me quedan en el tintero. Yo creo que es difícil para los que ya no estamos en actividad docente olvidarnos de lo que es la docencia o de aquellos que no lo trabajan, porque es algo, a mi humilde parecer, es una vocación distinta
a la de la profesional, ¿no? No lo tomo como profesión, lo tomo como una vocación yo. Quizás esté equivocado, pero me parece más una vocación como la vocación del padre o de la madre, ¿no? O del sacerdote, ¿no? Que trata, ¿no es cierto?, de vislumbrar por dónde van estos pensamientos de nuestros niños, jóvenes o adultos, a quienes educamos, a quienes formamos, ¿no? Y por eso entra el tema de la humildad, ¿no? De la seño que se hace pequeña en un jardín, ¿no? O de la profe de inglés, ¿no es cierto?, o de computación, que tiene que enseñar cosas nuevas a chicos que no conocen, ¿no? O lo que a veces se sufre cuando tiene lógica o filosofía y uno viene cambiado de una escuela técnica. Todo ese empeño que pone ese docente para que el alumno pueda interpretar todo esto, ¿no? De hecho, las bases siempre, bueno, las pone la familia, ¿no? Pero ¿quién no recordará, por lo menos yo lo recuerdo, el primer día de clase, ¿no? Los palotes, las manzanas que dibujábamos, no sé si ahora se usa todo eso, no lo sé ya. Pero bueno, a mí me gustaba y era lo que yo viví. Esa experiencia interesante, ¿no? De ver la maestra que iba realmente pulcrísima, ¿no? No es que las de ahora no vayan, ¿no? Pero era otra época, ¿no? Era otra época. Era como un desfile de modas, ¿no? Ver a las señas, iban todas pipí cucú, ¿no? Bueno, eso fue lo que yo viví. No sé, ahora es otro tema, yo estoy jubilado, así que no opino. Así que doy gracias a los docentes que me formaron y pido la bendición del Señor para todos los demás docentes que están acá, que no están, que han fallecido, que están en sus casas. Y no dejemos de enseñar. No dejemos de enseñar. Es una vocación muy linda, que es participación de la enseñanza y de la vocación de Jesús Maestro. Que así sea.